Buenas tardes, esta es una presentación sobre capacitores e inductores. Soy un alumno del Tecnológico Universitario de Valle de Chalco, de la carrera de Mecatrónica, del grupo MEC 201. Este video es para una tarea de la materia de Teoría de Circuitos. Mi nombre es Andrés López Juárez. Comencemos. Capacitores. ¿Qué son los capacitores? Un capacitor, o también conocido como condensador, es un dispositivo capaz de almacenar energía a través de campos eléctricos, uno positivo y uno negativo. Este se clasifica dentro de los componentes pasivos, ya que no tienen la capacidad de amplificar o cortar el flujo eléctrico. Ese es su símbolo y esa es la forma en la que más se encuentra en los dispositivos electrónicos. Unidades del capacitor. Los capacitores se miden, sus unidades son los faradios, pero en la mayoría de los casos se encuentran en microfaradios. Se define como la razón entre la magnitud de carga de cualquiera de los conductores y la magnitud de la diferencia de potencial entre ellos. Esa es la tabla de unidades. Ahora vamos con sus fórmulas para encontrar la capacitancia. La capacitancia en serie se suma por el recíproco del valor de los capacitores. En paralelo solo se suma el valor. Esto nos recuerda un poco a las fórmulas para encontrar la resistencia total en serie y en paralelo. ¿Cómo funciona un capacitor? En su estado natural, cada una de las placas internas tiene el mismo número de electrones. Cuando la conectamos a una fuente de voltaje, una de estas pierde electrones, siendo la terminal positiva, mientras la otra los recupera, siendo esta la terminal negativa. Este proceso se detiene cuando el capacitor alcanza el mismo voltaje que la fuente de alimentación, algo parecido a la imagen que aparece. Las partes de un capacitor. Las placas metálicas. Estas placas se encargan de almacenar las cargas eléctricas. El dialéctico o aislante. Sirve para evitar el contacto entre las dos placas. La carcasa de plástico cubre las partes internas del capacitor. Tipos de capacitores. Electrolíticos. Sus aplicaciones están relacionadas con las fuentes de alimentación o para filtros. Los cerámicos. Se utilizan para filtros osciladores o para acoplar diferentes circuitos. Los de película. Se utilizan principalmente en aplicaciones de audio. De mica. Se utiliza principalmente en aplicaciones industriales de alto voltaje o amplificadores de válvula. Estos son los capacitadores eléctrica o supercapacitores, de doble capa eléctrica o supercapacitores. Estos capacitores son como los electrolíticos, pero almacenan miles de veces más de energía. Variables. Se utilizan en filtros y en aplicaciones de sintonización. Muy bien, ahora pasamos al tema de inductores. ¿Qué es un inductor? Un inductor, bobina o reactor es un componente pasivo de un circuito eléctrico que, debido al fenómeno de autoinducción, almacena energía en forma de campo magnético. Se representa con una L. Las unidades de inductancia. La inductancia mide el valor de oposición de la bobina al paso de la corriente y se mide en henrios. El valor depende de el número de espiras que tenga, el diámetro de las espiras y la longitud del cable de la bobina y el tipo de material del núcleo. Esta es la tabla de unidades. Fórmulas de inductancia. Serie y paralelo. En serie tenemos
una ecuación muy parecida a la de las resistencias en serie, que es el valor de las resistencias sumados. En paralelo tenemos esta ecuación que es la misma que en las resistencias en paralelo, la multiplicación de las dos por la suma de las dos, o también se puede calcular por el recíproco, que es 1 sobre 1 y el valor de la resistencia. ¿Cómo funciona un inductor? La bobina de un inductor es un elemento que reacciona a los cambios en la corriente a través de él, generando un voltaje que se opone al voltaje aplicado y es proporcional a la corriente. Aquí se ve la imagen, el campo magnético que se hace cuando entra la corriente, por eso dice que es proporcional al cambio de corriente. Partes de un inductor. Devanado inductor es el conducto de espiras destinado a producir el flujo magnético al ser recorrido por la corriente eléctrica. Culata es una pieza de sustancia ferromagnética no rodeada por los devanados y destinada a unir los polos de la máquina. Pieza polar es la parte del circuito magnético situada entre la culata y el entrehierro, incluyendo el núcleo y la expansión polar. Núcleo es la parte del circuito magnético rodeada por el devanado inductor. Expansión polar es la parte de la pieza polar próxima al inducido y que bordea al entrehierro. Polo auxiliar o de conmutación es un polo magnético suplementario provisto o no de devanados y destinado a mejorar la conmutación. Suelen emplearse en las máquinas de mediana y gran potencia. Tipos de inductores. Núcleo de aire. El devanado se realiza sobre un soporte de material no magnético, fibra o plástico. En los casos donde no se utiliza soporte, la bobina queda conformada solo debido a la rigidez magnética del conductor. Podemos ver ahí su símbolo. Núcleo de ferrita. Las ferritas son óxidos de metales magnéticos y de alta permeabilidad, que además son dieléctricos. Existe una gran variedad en el mercado en función de la frecuencia de trabajo. Podemos encontrar ahí su símbolo. Núcleo de hierro. Como tiene mayor permeabilidad del aire, aumenta el valor de la inductancia. Sin embargo, solo se emplea en bajas frecuencias, porque a altas frecuencias las pérdidas son elevadas. Las aplicaciones son fuentes de alimentación y amplificadores de audio. Podemos encontrar ahí su símbolo. Selenoides. Tienen un núcleo de aire, un núcleo de ferrita. Sus unidades son en 1 nanohenrio a 15 milihenrios. Generales, filtros y convertidores de corriente directa. Esos son algunos de sus ejemplos. Toroides. De 1 microhenrio a 30 milihenrios. Se usan para filtrar transitorios. Ese es uno de sus ejemplos. Encapsulados o modelados. De 0.1 microhenrios a 1 milihenrio. Sus aplicaciones son para osciladores y filtros. Esos son algunos de sus ejemplos. Chips. De 1 nanohenrio a 1 milihenrio. Aplicaciones generales. Ajustables. De 1 nanohenrio a 7 milihenrios. Sus aplicaciones son osciladores y de circuitos RF, como transmisores y receptores. Ahí podemos encontrar sus ejemplos. Ese es el fin. Muchas gracias por su atención. Para concluir, puedo decir que
La diferencia entre un capacitor y un inductor es que los capacitores se rigen por un campo eléctrico almacenando ahí la energía y los inductores por un campo magnético. Muchas gracias.